Ok, ya estamos entonces conectados y vamos a dar inicio. Pues, por ejemplo, allí observan un enunciado. Estamos en lo que es, lo que es energía potencial. Aquí, pues leo, el enunciado dice que se demuestra en mecánica de materiales que cuando una viga elástica AB soporta un bloque de peso a W en un punto D dado. La deformación YST, o sea, su índice ST del punto D, deformación estática, es proporcional a W. Demostrar que si el mismo bloque es lanzado desde una altura H sobre la viga y la golpea en D, la deformación máxima YM del punto D en el movimiento subsecuente se puede expresar como esta deformación máxima dice que es igual a deformación, que nos dijo que es estática, y así esta relación matemática. O sea, a eso tenemos que llegar. Bueno, vale la pena hacer algunos bosquejos. Por ejemplo, aquí, vamos a suponer que primero tenemos la viga, y le colocamos, como dice allí, carga. Pero una cosa es, por ejemplo, colocarla, es decir, está en una altura H, pero la bajo con cuidado y hace esto. Pues la viga se va a deformar por carga estática. Pero ese es colocándolo, es decir, con cuidado, ¿no? Aquí está W. Entonces hay una deformación. YST es la que, debido a carga estática, esta, una YST. Eso es lo que haría. Bien, pero aquí dice que si demostrar que si ese mismo bloque que es lanzado desde una altura H sobre la viga y golpea D, la deformación máxima ya va a ser Y, va a ser esta. Obviamente que no es lo mismo que coloque una carga con cuidado y va a deformarse a que lo deje caer desde una altura H. Entonces aquí se observa pues de que YM es mayor que YST, o sea, carga dinámica es mayor que la carga estática. ¿Sí? Bueno, eso es lo que sucede físicamente. Ahora, ¿por qué lo estamos viendo desde el punto de vista de la energía potencial? Sabemos que la energía se conserva. Y bien, vamos a usar unas formulitas que pertenece a resorte, porque en realidad la viga, si se recupera, se está comportando como un resorte. Y por eso las fórmulas que vamos a usar son las que corresponden a un resorte, que son las que ya vimos. Bueno, entonces ya una vez hecha esta aclaración y que ya vimos que no es lo mismo, entonces empecemos a darle forma matemática para finalmente llegar a esa solución. Bueno, sabemos entonces que nuestro modelo matemático T1 más energía potencial 1 va a ser igual T2 más potencial 2. Ese es el modelo que nos quedó de lo que es energía. Bueno, de acuerdo a esta figura que tenemos aquí, W, H, W, que tiene una altura de ¿dónde? Bueno, allí me hace falta Y es YM, ¿no? Bueno, aquí está H. Bien, entonces el bloque va a llegar, va a moverse H más YM. Entonces le agregamos aquí YM. Eso es lo que va a recorrer. Para llegar hasta un nivel, ya vieron que se decía que había un nivel de referencia. Nivel dato, a veces le llaman ese nivel de referencia. Bueno, pero luego la vida, ¿qué es lo que hace? Se opone
se opone a deformarse. Entonces, en ese caso es un trabajo opuesto. Luego, o sea, un resorte hace trabajo negativo. Un medio de K por X cuadrada, que es la fórmula que sabemos del resorte. ¿Qué más hay? Pues ya nada. Entonces, esto es igual a cero. Es decir, aquí puedo decir que parte de cero más, es decir, ¿por qué? Porque aquí la velocidad inicial es igual a cero. O sea, desde aquí lo dejo caer y empieza con velocidad cero. La energía potencial que tiene va a ser peso más toda, es decir, de aquí hasta aquí. Eso va a ser igual, otra vez, ¿cuándo se va a detener el bloque? Cuando su velocidad sea otra vez cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nada más un medio de K por X cuadrada, porque lo estamos viendo como un resorte. Eso está de este lado, lo pasamos de manera, en este caso, negativa, ¿sí? Bien, y ese sería nuestro modelo matemático. Muy bien. Sabemos que la fuerza, en este caso, de un resorte es igual a K por X. Esa es para nuestro caso es esa K, pero la viga se está comportando como un resorte. Entonces le podemos llamar a esa YST. Ese es desde el punto de vista de estático. Esto. Pues hasta allí. Bien. Es decir, por ejemplo, la X es lo que le estamos llamando YST, en este caso. Bien, bien, para aclarar bien. Y en este caso, ¿qué va a suceder? Que F es igual a W, la fuerza del resorte. Pero entonces esto es igual a K por Y ST en este caso. Bueno, podríamos llamarle esta la ecuación 1. Por ejemplo, si sustituimos en 1 a quién es a W y la X. Entonces ya podemos hacer esto. Y es Y, S, T. Ya lo tenemos. Una constante, esta que tengo aquí. Eso va a actuar por una H más YM. ¿Sí? Está llegando hasta donde decíamos. Eso va a ser igual a menos un medio de K. Medio de K por YM elevado al cuadrado. En lugar de la X es YM. Máxima deformación. Esto es igual a 0. Esto nos lleva a la ecuación 2. Allí podemos empezar a hacer algunos pasos algebraicos. Por ejemplo, al dividir 2 entre K. Entonces quitamos la K. Entonces aquí ya sería Y, S, T. Nada más. H, Y, M. Menos un medio YM al cuadrado. Eso va a ser entonces igual a 0. Ya quitamos la K. Bien, podemos reordenar aquí. Entonces YM, vamos a ver. Entonces ya quitamos la K. Podemos reordenar YM elevado al cuadrado. Menos, aquí 2, multiplicamos entonces 2 veces. Hay una YM, esta de aquí, por YST. Esta, por un término. Menos, nos hace falta también 2, la H por YS, esta YST.
Aquí está YST, YST. Entonces ya tenemos este modelo transformado así. Bien, entonces ya que tenemos una ecuación, una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ym es como la x al cuadrado, esta es la ecuación cuadrática. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué me interesa? Ym, es lo que estamos allá identificando. Sabemos que hay un menos, aquí sería entonces menos, menos, sería 2 veces YST, 2 veces de menos 2 YST, y luego aquí ya va al siguiente, se ve la ecuación general cuadrática, y sería otra vez 2 veces YST, esa que debe ser elevado al cuadrado, más, bueno, aquí hay un 4, un 4, y además es menos, aquí tenemos menos 4, sabemos que esto es igual a menos b, más menos, raíz cuadrada de 4ac menos 2. A ver, vamos a ver, es b cuadrada, ahí corrijo. Entonces sabemos todos que esto es igual a menos b cuadrada menos 4ac. ¿Sí? Entonces de ahí está saliendo un 8 que voy a poner ahorita. Además va a ser positivo. 8 H, Y, S, T. Y luego esto, todo esto que tengo aquí sobre 2A. Pero A entonces, sobre 2. Ahí está. Bien, entonces eso es lo que tenemos que empezar ya a simplificar. Esto menos por menos se va a volver positivo. Bien, si lo queremos tener bien ordenadito, esto va a ser igual a 2YST, 2YS su índice T. Aquí es el que va más menos esta raíz. Y volvemos a pasar lo que ya tenemos allí. Esto se vuelve 4 YST más 8 H por YST. Por YST. Y sobre 2. Sobre 2A, que es en este caso es 2. Bien. Bueno, aquí, 2 por 1 sería. Bien, esto pues lo podemos empezar a simplificar, por ejemplo, el 2, dividir entre 2, en fin, hacer pasos algebraicos, eso nos va a empezar a llevar, hasta llegar a YST, ya tenemos espacio, nos va a ir quedando YST más, por ejemplo, en este caso, nos interesa el positivo, ¿sí? Luego tenemos aquí que esto se va a simplificar ya al hacer las operaciones internas. Nos va a quedar 1 más 2H sobre YST. Ahí está. Y eso podemos sacar, ya YST lo podemos sacar como factor. Y ahí es donde ya llegamos. Esto obviamente es YM. ¿Sí? Entonces, si esto yo lo saco como un factor, va a quedar esa YST, bueno, aquí ya está YST más 1, y volvemos pues vamos modificando 2H YST, prácticamente ahí lo tenemos, nada más si sacamos YST como factor, aquí que tenemos aquí, entonces YM, esa, va a ser igual a esa YST por la raíz de 1, que es lo que ya tenemos, 1 más esa raíz de 2H sobre esa YST. ¿Sí? Bueno, aquí pues obviamente que omití varios pasos algebraicos, pero finalmente al hacerlos uno por uno, nos vamos a llegar
a esa expresión, que era lo que estábamos, a lo que estábamos buscando llegar, que efectivamente sí es esa. Y aquí, ¿qué está diciendo? Que Y, o sea, la deformación máxima se presenta por un factor, en este caso lo podemos hacer aquí, YST más todo este factor que tenemos aquí, ¿sí? Entonces quiere decir aquí, bueno, YST es una deformación, 1. Aquí está YST también, es la deformación que tenemos aquí, que entre más peso tengamos, pues esto va a crecer. La otra, entre más altura le demos al bloque que estamos dejando caer, entonces este número va a crecer. ¿Va a crecer quién? La, la deformación de la viga. Y esto es lo que nos está mostrando físicamente, porque no es nada más tener allí una expresión, pues sí, pero me está expresando algo. ¿Qué es eso que está expresando algo? Lo que acabo de comentar. Que a mayor carga, mayor W, mayor deformación. Si lo dejo, coloco como dice el enunciado, de manera cuidadosamente, se va a deformar. Más carga, más deformación. Pero también puedo conservar a W constante y ahora entre más altura, Y va a crecer. Entonces de esas variables depende y por eso pues esa fórmula es muy importante para la deformación de vigas que en realidad se comportan como elementos elásticos. Por ejemplo, cuando hay un sismo y estamos en un nivel arriba del nivel del piso, por eso vibra más, digamos, un piso que esté arriba del nivel ahora sí, de la tierra. Y obviamente que entre más altura tengamos, pues los cuerpos se empiezan a deformar más por el efecto, pues, de la energía que trae el sismo. Bueno, y esto se debe, pues, de que una viga se empieza a deformar, así como lo hicimos. Obviamente sin que llegue a la situación de falla. Cuestiones que van a ver más adelante en las materias que van a ir desarrollando. Bueno, ahí concluye este ejercicio de lo que es conservación de lo que es la energía potencial. Sigamos entonces. Veamos otra manera de utilizar la cálculo de energía potencial. Bueno, aquí pues se puede ver pues de que esto pues aplica en cuestiones de movimiento. Bueno, por ejemplo, tenemos un caso, aquí es un elemento como este. Pues aquí tenemos un apoyo, aquí una barra con cierta rigidez, y colocamos al extremo pues una esfera, que puede ser de algún metal. Bien, y ¿qué es lo que estamos representando allí? Bueno, entonces aquí pues tiene con respecto a la vertical un ángulo teta, que tiene 3 pies de longitud de ese brazo. ¿No? Ahí está. Bueno, entonces nos dice el enunciado que la bola tiene un peso de 15 libras. 15 libras. Y está unida a la barra. Unida a la barra. Cuya masa es despreciable.
Si se suelta desde el reposo, entonces desde el reposo, cuando teta es igual a 0 grados. Determinar el ángulo teta teta en el que la fuerza de compresión de la barra llega de la barra llega a 0. Bien, ese es entonces nuestro enunciado y cómo es que se actúa. Bien, esto nos lleva pues a hacer el siguiente apreciación para la solución del problema. Entonces tenemos que está la esfera agarrada de esta barra. Inicia pues, como dice allí, de manera vertical y se manifiesta el peso de la esfera. Bien, aquí va a ser un movimiento como este, aquí su centro, esa es nuestra referencia, así. Bueno, entonces esa esfera en algún momento pues va a estar por acá, la misma esfera. Bueno, bien, así este peso pues vemos que viene y cada vez se va inclinando, va poniendo horizontal. Y obviamente su componente, entonces W siempre actúa así, total. Bien, entonces aquí hay una componente perpendicular a la trayectoria ¿sí? Y la otra que va siguiendo la trayectoria, pero giro. Entonces aquí, de acuerdo a, para nosotros, aquí lo vamos a poner así, está girando una cantidad teta. Eso me permite entonces ya indicar lo siguiente, que W está variando como W, en este caso sería el coseno del ángulo teta, ¿sí? Esta componente. Y esta tendría que ser la otra, que es W seno del ángulo teta, esta de aquí. Y W, pues ahí, como la indicamos, siempre vertical hacia abajo. Entonces, la repito aquí. Ahí está ya la representación de sus dos componentes. Bien. Sabemos entonces que aquí va a llegar en esta posición, cuando va por acá, pues esta es su línea, aquí está llegando. Bien, aquí sabemos que como es giro, y aquí es esto sabemos que es R, para representarlo de esta manera. Entonces aquí pues hay dos tramos, uno que sería el total, cuando esté hasta nivel 0, pues va a girar o va a cambiar una altura R, cuando ya estuviera esto totalmente hasta aquí. Bueno, entonces aquí va a ser R, sería R coseno del ángulo teta. Aquí se genera un triángulo. Entonces este es cateto adyacente, por eso es R coseno de teta. Y aquí quedan un R es todo, y le quito menos R coseno de teta. Eso es lo que mide este tramo. Ahí está.
Pues ya tenemos allí todo lo que el bosquejo de indicar, pues, esto le podemos llamar nuestro nivel dato. De aquí es que debe salir la información. Por eso, siempre allí en los ejercicios de examen, hacer el diagrama que justifique lo que vamos a plantear. Bueno, por eso se pide. ¿Para qué? Porque esto es la historia de cómo pensé y esto me va a permitir dar signos. ¿Sí? Bueno, entonces aquí, pues allá podríamos decir que por acá estamos en una, pues T1 le podemos llamar aquí, T1 más energía potencial 1. Aquí podríamos decir que tenemos T2 más B2, hay un cambio de energía de los dos tipos de energía, la cinética y la potencial. Entonces sabemos que entre más altura, más energía potencial. Pero aquí, al ir bajando, ¿quién cambia? Velocidad cero, velocidad distinta de cero. La máxima se presentará aquí. Bueno, entonces ya tenemos el bosquejo de todo lo que hay que analizar. Ahora viene ya la parte analítica. Bueno, pero esto es lo que siempre pedimos en una solución de ejercicios. Si esto no lo bosquejamos así, pues nos arriesgamos o, bueno, no sabemos de dónde salió todo lo que estamos representando y eso pues no es lo correcto. Muy bien. Velocidad de A, le podemos llamar, pues es igual a cero, de donde sale. Tensión de, bueno, no le pusimos nombre. Energía cinética, entonces tiene que ser cero. Bueno. Entonces, aquí lo que había dicho, bueno, tenemos que hacer que T1 más el trabajo más energía potencial 1 va a ser igual a energía 2 con energía potencial 2. Bueno, ese es nuestro modelo matemático. Pero ya se dieron condiciones de inicio y fin, sí, de inicio. Entonces aquí observamos que que velocidad 1 o velocidad en A es igual a 0. Aquí parte dice del reposo. Entonces la altura va a ser, o la energía potencial es el peso por la altura. Pero en este caso vemos que toda la altura es R, donde principia. Esto va a ser entonces igual a un medio de la masa por la velocidad de, si aquí le podemos llamar aquí B, y aquí estamos llamándole A, o velocidad 2, o no sé, lo que queramos, cómo lo vamos a identificar. Podemos decir velocidad de B al cuadrado, más, ¿a dónde está la altura, la partícula? Está aquí. ¿Y qué altura tiene? Entonces W, R, coseno del ángulo θ. Esta es su altura. Y su energía que ya tiene aquí. Bueno, entonces ya podemos empezar a ordenar. Tenemos que lo WR, que es el término que tenemos aquí, menos ese WR coseno de θ, que tenemos allá a la derecha. Y ya nos queda aquí nada más un medio de la masa por esa velocidad de v al cuadrado. Ahí podemos ir simplificando. Vemos que W es factor, y entonces aquí podemos decir que es R menos R coseno del ángulo θ. Pues igual al medio de la masa, velocidad cuando va en V al cuadrado. Bueno, luego sabemos que este es mg, R coseno de θ. Medio, la masa, velocidad de V al cuadrado. Entonces inmediatamente vemos que las masas no eran importantes y ya se simplificaron. Entonces aquí ya nos quedó nada más G, R menos R coseno de θ. ¿Está? Esto es igual a un medio de la velocidad de V al cuadrado. Bueno, se desconoce
teta. Bueno, podemos nada más imitar. No conocemos teta, no conocemos la velocidad en v. Entonces hay que buscar un modo en que se pueda resolver. Aparentemente hasta ahí pudiéramos llegar. Bueno, pero entonces ya vimos otros temas que me pueden sacar de este apuro. ¿Sí? Bien, entonces tenemos aquí nuestra vertical. Aquí está la esfera. Digamos, pues la misma, estamos en esa misma posición. Bueno, luego entonces aquí esta barra rígida, ¿qué es lo que hace? La esfera tiende a irse hacia el centro. Entonces quiere decir que hay una normal paralela a esa línea. Y ya quedamos que aquí está una componente de este lado, esta es paralela, es la W coseno del ángulo teta. Aquí estamos hablando del mismo ángulo teta. Muy bien. Eso es igual, según la ley de Newton. La misma esfera, pero que está actuando hacia el centro, que conocemos como masa por aceleración normal. ¿Sí? Entonces, hacia el centro de la curva quedamos que actúa. Bueno, ¿y aquí qué va a suceder? Que mientras, podemos apuntar lo siguiente, mientras la esfera, esa esfera, tiende a irse o sea, tiende a moverse hacia el apoyo, ese apoyo, la barra está comprimida. Estará comprimida. Bueno, eso es todo lo que tenemos que aprender a sacar información de donde aparentemente no hubiera. De eso se trata entonces el aprendizaje de esta parte. Bueno, entonces aquí sabemos que hay que W, vemos que podemos hacer nuestra W, si decimos que fuera sentido positivo, entonces quiere decir que W coseno del ángulo teta es menos una normal, que es la que está provocando esta barra, que no se vaya hacia el centro de la esfera. Y bien, esos dos, eso va a ser igual a masa por aceleración positiva, por lo que hemos convenido en este sentido de giro. Muy bien. Hay algo que aquí otra vez, pero no conozco el ángulo, no conozco n, no conozco la aceleración normal. Ese algo entonces es lo que tenemos que identificar. Entonces podemos decir que hay un ángulo teta en el cual la barra no aporta, ya no aporta esfuerzo. ¿Quién lo representa? Lo representa la n, ¿sí? O sea, que n es igual a 0, cuando ya empiece a despegarse la esfera de esa superficie, o de esa barra. Entonces, eso es precisamente lo que nos están preguntando. Bien.
Entonces ahí tenemos pues este modelo. ¿Qué quiere decir? Que ya se simplificó. Entonces esto se convierte pues en que W coseno de teta es igual a masa por aceleración normal, es igual a masa por la velocidad al cuadrado sobre en rho, es lo que ya sabemos. Entonces, aquí podemos decir que esto es igual a mg coseno del ángulo teta. Esto es masa, velocidad al cuadrado sobre rho. La masa vuelve a quedar sin efecto. Y ya tenemos entonces que la velocidad de v, en este caso está al cuadrado de aquí, es igual a gr coseno de teta. ¿Sí? Salió de aquí. Entonces salió de aquí, ahí está ya. Ya tenemos entonces simplificado lo que aparentemente aquí antes no podíamos, porque habían dos incómodas. Una de ellas ya quedó. ¿De quién? R pues es una constante, el ángulo teta, entonces ya podemos sustituir en la ecuación que ya tenemos, la ecuación que podríamos llamarle esta, podemos llamarle 1. Entonces ahora podemos, si esta le llamamos 2, entonces al sustituir 2 en 1, 2 en la ecuación 1, pues vamos a tener los siguientes resultados. Entonces G, ¿sí? R menos R coseno de teta, ¿qué es lo que tenemos? R menos R coseno de teta. ¿Sí? Esto es igual a 1/2. La masa ya no está, pero la velocidad, aquí está GR coseno de teta. Entonces esto es igual a 1/2 de GR coseno del ángulo teta. Ya está sustituido. Sí, entonces ahí podemos, si se divide entre G y R, que podemos dividir, y eso nos lleva a que ya tenemos 1 menos coseno de teta. Esto es igual a 1/2 de coseno de teta. Ya simplificó el... Bueno, pero ahí hay 1/2. Pues esto lo podemos simplificar, y esto puede quedar como 1 es igual a coseno de teta más 1/2 de teta. Entonces, ahí tenemos. De tal manera que esto lo podemos simplificando. 1/2, ahí sería 1. 1/2 más 2/2 sería 3/2 de coseno de teta. ¿Sí? Entonces quiere decir que teta va a ser igual al coseno inverso de 2/3, o sea, el inverso, por eso 2/3. Y ya llegamos que para esto es equivalente a 48.19 grados. Quedó resuelta la pregunta con este modelo matemático, este proceso, y ahí quedó. Entonces vean cómo pues muchos elementos estructurales pudiera ser que nos sirve para, en este caso, sin duda, cuando haya diseño. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Pues, ¿dónde es que ya deja de trabajar una estructura? Y ya lo demás, pues ya, pues bueno, sigue conformándose, pero ya trabajando de distinta manera. Entonces, la máxima carga, digamos, va a estar aquí. Y conforme vaya avanzando, va perdiendo W, se va haciendo más pequeñito, hasta que ya no hay reacción así como lo vemos aquí. Esta N se vuelve 0, y eso es lo que buscábamos, pues,
que ya no esté teniendo efecto esta esfera sobre la barra, y ya queda libre la barra. Bueno, entonces, así se resuelven. Obviamente que ustedes van a resolver otro tipo de problemas, pero con estos principios de lo que es la energía potencial. Bueno, entonces pasemos a otro caso. Vamos a ver este. Entonces dice, está un poquito larguito, pero bueno. Dice que una cuerda elástica está estirada entre los puntos A y B, separados 18 pulgadas. Y en el mismo plano horizontal, ahí está el resultado. Ahora viene una condición. Cuando está estirada directamente entre A y B. Entonces, entre esos puntos, la tensión de la cuerda es 15 libras. Bueno, voy a ir dibujando para que se nos haga menos, porque falta un buen tanto, pero para ir ya ir viendo cómo está la configuración del problema. Entonces, aquí vemos que tenemos aquí una línea. ¿Sí? Por acá, una esferita. Y esta está soportada temporalmente. Aquí tiene una cuerda. Aquí. Bueno, ahí va. Da la vuelta aquí. Y ahí está. Entonces aquí, por ejemplo, esta es una cuerda que está estirada. Esta es la misma. Y llega hasta aquí. Obviamente que esto es una unión donde se... Bueno, y ya de allí nos dicen que hay unas medidas, pero viene aquí una línea central en donde nos dicen que aquí hay 9 pulgadas y también aquí hay 9 pulgadas. Que dice separado 18 pulgadas en el mismo plano. Entonces aquí está A, B. Vamos a hacerlo así. A y B, como dice allá el enunciado.
Aquí, por ejemplo, hay un punto C, y aquí hay un punto C'. Bien. Y luego aquí hay una medida, lo voy a poner para hacia arriba. Viene siendo desde aquí, que es de 8 pulgadas. 8 pulgadas. Entonces ahí está ya la... bien. Luego aquí va a decir que se está aplicando una fuerza de 80 libras en ese extremo. Bueno, entonces eso es lo que ya se está describiendo. Dice de 15 libras, cuando está directamente entre A y B, la tensión de la cuerda es 15 libras. Ahí viene ya la otra etapa. Entonces, se tira de la cuerda. De la cuerda. En la forma indicada. Hasta que el punto medio C hasta que ese punto medio se encuentra a 8 pulgadas de C'. Sí. Muy bien. Se requiere una fuerza, dice ahora. Se requiere una fuerza de 80 libras, que es la que ya puse por allá, para mantener la cuerda en C'. En C'. Dice, una pelotita de 0.20 libras se coloca en C'. Y se suelta. Se suelta la cuerda. Es como una especie de resortero. Determinar la rapidez de la pelotita. Al pasar por C. Ahí está ya, ahí sí. Está toda la información. Bueno, entonces es así, es lo que nos dice el enunciado, aquí representado ya. Bueno, entonces ahora sí agarramos, bosquejemos esto para poder generar nuestras ecuaciones. Entonces debe partir de algo, no nada más a sentimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos la pelotita aquí, cuya fuerza, pues ya nos dijeron que es de 80 libras. 80 libras. Bien, esta cuerda tiene que actuar, ¿sí? Estira. Entonces, al ser estirada, obviamente que... Y así la otra, el otro extremo. Pues aquí está, pues, el C'. Bueno, vamos a llamar así. Así está bien. Sabemos que en ambos casos, aquí, acá,
hay 8 pulgadas. Es lo mismo aquí, 8 pulgadas. Bueno, entonces eso nos permite, pues podríamos llamarle F1 aquí y F1, es la misma. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. Bien, de acuerdo a lo que, los datos que tenemos, aquí hay 9, aquí hay 8. Quiere decir que esta es una hipotenusa que mide 9 al cuadrado más 8 al cuadrado. 12.04 pulgadas. Esa es la distancia que hay. Eso nos va a servir. Bueno. Digamos que esta es la posición, podríamos llamarle 1. Voy a poner este numerito para abajo, igual a, para hacer una grafiquita, 12.04 pulgadas. Y voy a quitar este dato. Bueno. Y entonces, vemos una condición inicial. Esa condición inicial quiere decir que aquí tenemos la pelotita al principio. ¿Sí? Está. Pues tiene la cuerda, lo tenemos totalmente pues vertical, ¿no? Sí está estirada porque dice que hay una fuerza. Podríamos decirle que aquí en este extremo hay una fuerza F2 antes de que se estire más. Entonces sería F2. No es la misma que cuando esté más estirada la cuerda. Entonces es la misma. Aquí le podemos identificar así como que sí es la cuerda. Bueno, entonces ahí está la representación de física de lo que está sucediendo. Podríamos apuntar entonces que la máxima de longitud de la cuerda es, podríamos llamarle AC', AC'. Está haciendo todo esto. Y esto entonces es igual a 12, esto que tenemos ahí, 12.04 pulgadas. Y lo mismo del otro lado, 12.04 pulgadas también. Bueno, podemos encerrar aquí. Así, ambos. Los cuales nos dan un valor de 2408 pulgadas. Esa es información que nos va a ser útil. Por lo tanto, la elongación, una elongación máxima, de cuánto se estira, es delta X, vamos a llamar así. Sería igual a 2408, que es el máximo, menos la longitud libre o la longitud que tenga la cuerda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, se debe determinar la longitud L. ¿Sí? Es decir, cuando está libre. Cuando está libre. O sea, no. Bueno. Entonces tenemos pues de que sumatoria de fuerzas en la dirección X, o sea, horizontal, que lo que apunta a la derecha positivo. Esto es igual a 2 veces la fuerza, que lo estamos llamando F1, por una dirección, ¿sí? Su dirección que tenemos allá, que nos dicen que es igual a 8, como es
el cateto está adyacente entre 12.04. Es decir, agarramos un triángulo de estos. Esto menos 80, que es la fuerza que estamos. Como es antes de que se suelte la pelotita, está un estado estático. Y por eso se iguala a 0 antes de soltar. ¿Sí? Bien. Entonces y nos dicen entonces F, de tal manera que F1, de aquí sale entonces que esa F1, que es lo que tenemos aquí, es igual a 60.2 libras. Eso es lo que tiene por las componentes. Aquí hay 80 entre estas dos, tiene 60.2. Bien, del enunciado nos dicen que F2, pero vamos a llamar así, F2 es la que ya estamos poniendo aquí, dice que es igual a 15 libras, un dato que nos dieron ella, y se sabe que F1 es igual a K por X1, y F2 debe ser, F2 es igual a K por deformación. Muy bien, entonces ahí está la clave de la solución de este problema, hacer estas apreciaciones. Entonces, tenemos que F1 menos F2, por ejemplo, la diferencia de fuerzas va a ser igual. Vemos que es K y K, como se trata de la misma rigidez, entonces va a ser igual a K por X1 menos X2. ¿Sí? F1 tiene mayor fuerza porque es donde está estirado. Y esta F2 es cuando no está totalmente, está estirada, pero no mucho, menos que. Bueno, eso nos lleva entonces a sustituir que F1 menos F2 es igual a esta K. Pero allí tenemos que esa X podríamos llamarle X1 menos, en este caso, de la L que tiene la cuerda, y menos la X2 menos la L. ¿Está? Y cerramos aquí. Entonces ahí está ya la combinación. Y tenemos las diferencias. F1 menos F2. Bien. La K pues sigue, es la constante. 24,0. La primera X es, digamos, 24.08. 24,08 menos esa L. Ahí está. Y luego la otra, menos. Cuando va por acá, esta cuerda vale 18. Y cuando está estirada, es la suma de estas dos hipotenusas, lo que se tiene aquí. 2 veces esto. ¿Ya? Por eso es lo que estamos tomando. Entonces sería 18 menos la longitud. Y cerramos allí. Bien, esto pues nos da, haciendo operaciones, F1 menos F2 es igual a K por 6.08. De tal manera que tenemos que F1 es 60.2 lo conocemos. Y lo que nos dijeron que F1 es 62 y F2 nos dijeron que es 15. Entonces ya tenemos simplificado el problema. K por 6.08.
¿quién podemos conocer esa constante de rigidez de la cuerda? Que nos da un valor de 9.9 libras por cada pulgada. Esta es la K que necesitamos. Como pueden ver, no siempre nos van a dar ese coeficiente de rigidez. Y entonces ya tenemos información para poder... Esto era, digamos, todo el trabajo para encontrar K. Ahora hemos encontrado ya K, ya podemos trabajar lo que es la energía potencial, resolver ya este problema. Entonces, cuando no tengamos K, pues hay que trabajar un poquito. ¿Sí? Es hacer un aspecto deductivo. Bien, entonces sabemos que nuestro modelo matemático de la energía potencial nos quedó pues que es P1 más energía potencial en la condición 1, cinética en 2 y potencial en 2. Bueno, sabemos que parte del reposo, pues T1 es igual a 0. ¿Sí? Muy bien. Así entonces, ¿por qué? Porque como B1 es igual a 0, entonces eso implica que T1 es igual a 0. Bueno, entonces B1 podríamos trabajarlo primero. B1 es igual a un medio de K por X1 al cuadrado. ¿Sí? Y lo puedo reemplazar igual a un medio. Es acá que acabamos de 9.9 libras por cada pulgada. Y por la X1 al cuadrado. La X1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso sería la energía potencial 1. Sabemos que F1 también es igual a K por X1. K por X1. Y lo que necesitamos entonces es X1. Lo despejamos de allí, que sería F1 entre esa K. Y ya sustituimos 60.2 sobre la K que ya conocemos, que es 9.9 en este caso, ¿no? 9.9. ¿Sí? Y eso nos da un valor de 6.08. Entonces, X1 es igual a 6.08 pulgadas. Sería así. Y luego para F2, F2 sabemos que es igual a K por X, en este caso 2. Bien, entonces X2, ya lo reemplazamos, ya tenemos los datos. Es igual a K 15, en este caso 15, que es la fuerza que tiene, entre la rigidez, que es 9.9. Y eso nos está dando de 1.52 pulgadas. 1.52 pulgadas. Es lo que está estirado aquí, ¿verdad? Porque tiene tensión. Bien. Tenemos entonces que B1, ya tenemos datos, un medio de 9.9 libras pulgada por 6.08, que es lo que tenemos, sí, por 6.08 pulgadas. Entonces eso nos da un valor de una energía potencial de 182.98 serían libras pulgada. B1, B2, lo podemos calcular, un medio de el valor de 9.9 por el estiramiento
por 1.52, creo que quedó, pero elevado al cuadrado. Aquí también, ahí creo que faltaba al cuadrado la otra, esta. ¿Sí? Bien, eso nos da entonces un valor de B2, 11.44 libras pulgada. ¿Sí? Bueno, entonces allí ya tenemos información suficiente para poder calcular lo que nos piden. Bien, entonces tenemos que el mismo modelo que está ahí arriba, que es T1, ahora sí T1 más B1 igual a T2 más B2, energía potencial 2. Dice que parte del reposo luego es de 15.25. Bueno, aquí esto lo podemos convertir en 15.25, pero libras, pies. ¿Sí? Ya lo vamos a transformar así, para que ya esté homogenizadas las unidades. Y B2 lo podemos transformar en, esto se convierte en punto 95 libras, pies. ¿Verdad? Es equivalente. Lo divido entre 12 y divido entre 12. Son 12 pulgadas lo que tiene el pie. Bueno, y ahí está entonces. Y esos datos son los que podemos poner aquí. Más 15.25 libras pies. ¿Verdad? Bien, esto va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad cuando vaya al cuadrado, más la otra energía que está todavía con energía, de punto 95 libras, pies. Ahí está. Entonces ahí va. Porque el resorte, la cuerda nunca queda totalmente libre. Por eso hay una energía potencial, cómo está quedando al final, con cierto estiramiento. Bueno, entonces aquí ya sería 15.25 las unidades que tiene. Esto va a ser igual a un medio de la masa. Nos dijeron que es 0.2 libras debe ser 32.2 para convertirlo a masa. Y es la velocidad, digamos, en c al cuadrado, es cuando ya está pasando aquí. Ya regresa aquí, en la pelotita. Y más ese punto 95 que es el que tengo aquí arriba. De tal manera que esa velocidad en c es igual a 67.87 ya pies por segundo, porque ya convertimos aquí los dos. Y ahí quedó entonces lo que nos preguntan. ¿Con qué velocidad va a pasar cuando regrese en el punto C? Ahí está ya. Entonces vean que aquí el trabajo mayor fue determinar pues allí la constante. Pues cuando no tenemos hay que buscar la manera de que vamos, siempre y cuando haya la información completa. Bien, esto pues aporta, digamos, una parte más. Creo que con esto ya llevamos como 4 ejercicios. Y así entonces vamos aprendiendo pues cómo plantear y resolver problemas. Bueno, voy a pues ya creo que está entendido el proceso de cálculo para diferentes formas en que se nos puede presentar un problema de energía potencial. Miren, desafortunadamente los tiempos ya nos están
terminar, ya pues irle buscando una salida a este curso, obviamente, vamos a, voy a, en primer lugar, luego voy a subir la grabación.